Dentro del intestino existe otro órgano metabólico, la microbiota. En lugar de aportar únicamente el alimento para las bacterias, las estimula para que aprovechen mejor la fibra que ya existe. El pollo no lo podemos separar en sistema digestivo, sistema respiratorio, sino que el pollo es un todo. Nada va a sustituir unas buenas medidas de bioseguridad. Bienvenidos a un episodio más de este Avipodcast, el punto de encuentro, de acercamiento, la línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Los saluda con mucho gusto un servidor, su anfitrión, Rubén Merino, desde la Ciudad de México. El tema que vamos a tratar en este episodio es el de los estimbióticos. Si no conocen el significado, no se preocupen, ya nos explicarán de qué se trata. Estos estimbióticos en la avicultura, cuando los gramos por tonelada mueven la conversión. Para platicar de este tema, tenemos el gusto de que Karina Gaviña nos haya aceptado la invitación para hablarnos sobre este tema. Karina, muchas gracias por participar en este Avipodcast. Antes de iniciar formalmente con la plática, quisiera pedirte que por favor nos platicaras un poquito sobre tus antecedentes académicos, tus antecedentes laborales, qué estás haciendo ahora. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación y platícanos de ti. Pues antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues sí, como comenta el doctor, mi nombre es Karina Gaviña, yo soy médico veterinario titulado por la UNAM. También tengo una maestría en microbiología e inmunología, que es como un área que yo le tengo mucho cariño. También estoy realizando actualmente una especialidad en producción animal, en la parte avícola. Y pues yo había estado trabajando en muchos laboratorios de diagnóstico, pero hace un tiempo empecé con lo que es servicio técnico y actualmente me desempeño como apoyo técnico avícola en la empresa Triad, apoyando a nuestros clientes en el uso de nuestros aditivos, seguimientos en campo, tomas de muestras, análisis, la verdad un área bastante interesante y que yo disfruto mucho. Excelente, precisamente esta parte de tu desempeño es lo que nos interesa para que nos ayudes a platicar rápidamente de este tema de los estimbióticos. A ver, la industria avícola actual, los productores avícolas, pues se enfrentan a muchos desafíos, pero vamos a centrarnos en unos cuantos de ellos nada más. Obviamente tienen presión por la disminución en la utilización de los antibióticos promotores del crecimiento. Al mismo tiempo, la variabilidad que hay en cuanto a la calidad de las materias primas para la elaboración del alimento. Y por supuesto, la fluctuación de precios que hace que los márgenes de utilidades pues de pronto sean demasiado estrechos. En tu campo de trabajo, con lo que estás haciendo ahora, lógicamente en el intestino de las aves pasan muchas cosas que tienen que lidiar con esos factores externos. ¿Qué nos puedes platicar de esta conexión? ¿Cómo estas condiciones van a afectar la productividad avícola desde el punto de vista de lo que pasa en el intestino? Sí, creo que actualmente ha habido mucha investigación al respecto. Se habla ya de microbiota, microbioma, es como casi términos comunes en la avicultura. Y verá, doctor, el intestino pues ha dejado de ser visto únicamente como un órgano más. Es el principal regulador de la eficiencia productiva del ave, ya que aproximadamente el 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino. Es una realidad que la microbiota moldea el sistema inmune de los individuos, no solamente de las aves. Al mismo tiempo, pues que lleva a cabo sus funciones normales de digestión, absorción de nutrientes. Y cuando se retiran los conocidos como antibióticos promotores de crecimiento, pues el ecosistema intestinal pierde una herramienta que tenía bajo control a poblaciones bacterianas oportunistas. Si además sumamos, como usted comenta, la variabilidad en las materias primas, ya sea en cuanto a factores antinutricionales, contaminación por micotoxinas, pues el equilibrio microbiano se vuelve todavía más inestable. El resultado de todo esto pues va a ser una cascada de eventos, ya que se disminuye la digestibilidad, aumenta la fermentación proteica que es indeseable, se altera la integridad de la mucosa intestinal y el sistema inmune comienza a consumir nutrientes que antes se destinaban para el crecimiento, es decir, una parte de la energía, aminoácidos, que dejan de convertirse en carne o huevo
y pasa a sostener procesos inflamatorios, lo cual es bastante desgastante para las aves y los animales en general. Por eso estos tres factores están íntimamente relacionados. El intestino en realidad es el punto donde convergen nutrición, microbiología e inmunidad, y cualquier alteración termina reflejándose directamente en los parámetros productivos. Pues muy interesante. Y precisamente en esta formulación del alimento y que comentas y yo presentaba en la parte, digamos, introductoria, la variabilidad en cuanto a la calidad de los ingredientes durante pues mucho tiempo, la fibra contenida en el alimento incluso se llegaba a considerar un factor antinutricional. Pero ahora, evidentemente, con lo que nos acabas de comentar de la importancia que tienen los microorganismos en el intestino, en toda esa participación del sistema inmune, de la protección, obviamente, de la absorción de nutrientes, pues esos microorganismos juegan un papel fundamental, ¿no? En la degradación de esa fibra para hacerla también, de cierto modo, que tenga más aportes nutricionales para el desarrollo de las aves, ¿cierto? Así es, doctor. Durante mucho tiempo la fibra únicamente se evaluaba desde el punto de vista del ave, olvidando que dentro del intestino existe otro órgano metabólico, la microbiota. Finalmente, el número de genes bacterianos superan mucho a los del animal o de la especie huésped, en este caso que estamos hablando de las aves. De ahí su gran importancia. Es cierto que las aves pues producen muy pocas enzimas capaces de degradar polisacáridos estructurales, por ejemplo, pero muchas bacterias intestinales sí que poseen ese potencial. Cuando determinados tipos de fibra llegan al ciego, estas bacterias los fermentan y generan ácidos grasos de cadena corta, principalmente acetato, propionato y butirato. Estos metabolitos representan mucho más que una fuente adicional de energía, particularmente el butirato, como sabemos, es el principal combustible de los enterocitos. Fortalece las uniones estrechas de la mucosa intestinal, disminuye la inflamación y favorece una microbiota más estable. Lo que pasábamos por alto antes es que no toda la fibra es igual. La fibra insoluble puede estimular el desarrollo del tracto digestivo y mejorar el tránsito intestinal, mientras que ciertas fracciones fermentables pueden convertirse en un sustrato altamente valioso para microorganismos beneficiosos. Entonces ya el enfoque moderno no consiste en eliminar la fibra, sino administrar estratégicamente aquella fracción que favorezca una fermentación beneficiosa sin comprometer la digestibilidad de la dieta. Nos estábamos perdiendo entonces de algo muy importante al ver esta fibra solamente como un factor antinutricional o con efectos negativos. Así es, doctor. Ahora, el término que usé para este tema que estamos abordando hoy, un término relativamente nuevo, estimbiótico. Para muchos probablemente va a sonar como una forma comercial de presentar algo que ya conocemos. Pero platícanos, ¿cuál es la diferencia de este término estimbiótico con respecto a lo que conocemos tradicionalmente como probióticos o prebióticos clásicos? Lo comparan particularmente con prebióticos, por ejemplo. La diferencia fundamental está en el mecanismo de acción y en la dosis utilizada. Un prebiótico clásico funciona como un alimento para determinadas bacterias beneficiosas. Es decir, se suministra en cantidades relativamente altas para servir como un sustrato fermentable y favorecer directamente su crecimiento. Un estimbiótico opera bajo un concepto distinto, se utiliza en dosis más bajas y no pretende únicamente alimentar a la microbiota de manera significativa, sino que además, como su nombre lo indica, de ahí viene el término estimbiótico, porque estimula la actividad de bacterias especializadas en degradar fibra, incrementando la expresión de enzimas microbianas y mejorando el aprovechamiento de polisacáridos ya presentes en la propia dieta. En otras palabras, en lugar de aportar únicamente el alimento para las bacterias, las estimula para que aprovechen mejor la fibra que ya existe en los ingredientes. Como consecuencia de este proceso, pues aumenta la fermentación de la fibra, se incrementa la producción de ácidos grasos de cadena corta y se genera un ambiente intestinal más estable, con menos proliferación de bacterias oportunistas y con una mejora en la integridad intestinal. Oye, me comentabas de esta menor dosis, ¿nos puedes ampliar un poquito este comparativo, digamos,
para que nos quede un poquito más claro. Sí, particularmente el uso de simbióticos se caracteriza porque utiliza dosis bajas. Con esta dosis, desde inicio del ciclo productivo, nosotros hemos estado realizando las pruebas particularmente en pollo de engorda. Es fácil utilizar el producto porque como es a una dosis baja, es costeable. Al mismo tiempo, cuando se utiliza de manera temprana, estamos estimulando a esta microbiota fibrolítica desde la etapa temprana del ave. Entonces es más sencillo observar los resultados o el efecto en parámetros productivos cuando la estimulación se llevó a cabo desde los primeros días de vida. Empezamos de ahí y vemos efectos beneficiosos a lo largo de la vida de ave y su impacto en los parámetros productivos. Oye, ¿y esta biota fibrolítica? Los pollitos, las pollitas de reemplazo, la adquieren de manera más o menos natural. Es recomendable que tengan una dosificación con probióticos las parvadas para que este producto también ayude a favorecer su diferenciación o crecimiento, o cómo mejorar con condiciones estas poblaciones. Creo que es una pregunta interesante. Además de las dosis bajas del simbiótico, otra característica interesante que presentan es el reemplazo. Nosotros o en diversas pruebas que hemos realizado, es posible utilizar el simbiótico para reemplazar otras carbohidrasas como mananasas e incluso prebióticos, porque en el caso de otras carbohidrasas como mananasas, el sustrato de la gilanasa que está contenida en la formulación de Signis tiene un sustrato mayor. Entonces ya realizamos la prueba de sustitución del simbiótico con una mananasa con resultados favorables. Por otro lado, también es posible, debido a este efecto dual que tiene el simbiótico, tanto de la enzima gilanasa como de los giloligosacáridos que están presentes en su formulación. Entonces, si usted me pregunta cómo es el manejo con otros prebióticos, tranquilamente se pueden retirar. Se puede retirar otra carbohidrasa, por ejemplo, la mananasa, por este simbiótico y van a tener el efecto deseado a nivel de del microbioma en general, que es lo que estamos buscando. Y tiene el mismo rendimiento o funcionamiento, déjame expresarlo de ese modo. Preguntaba si, por ejemplo, en esas aves, el pollo productor de carne o las pollitas de reemplazo, no se está usando un probiótico, no se están dando esta biota benéfica en el alimento. Obviamente se busca la mejora de la población que de manera natural van adquiriendo estas aves. Y el otro escenario es que estas parvadas estén recibiendo ya esta biota, obviamente para establecerla más rápido, y de todos modos habría un beneficio sobre la selección o el crecimiento de estas bacterias fibrolíticas, ¿cierto? En ambos casos se puede utilizar el producto, ya sea cuando el productor utilizaba ya sea una carbohidrasa o un prebiótico, por ejemplo. En ese caso se ven los efectos benéficos. Por otro lado, también cuando el productor no está utilizando otro prebiótico, también se van a ver los mismos efectos benéficos de igual forma. Afortunadamente, nosotros contamos con la herramienta a través de AveVista, que es nuestro proveedor, para poder evaluar no solo la microbiota, sino también el funcionamiento del microbioma en general. De esta manera podemos validar nuestro producto y asegurar al cliente su buen desempeño. Oye, evidentemente todo este trabajo, que primero tiene una base científica, después evidentemente ya la aplicación práctica, pero esa aplicación práctica también se puede volver una fortaleza científica, ¿no? Al mostrar ya la evidencia de cómo lo experimental primero se llevó a la práctica y en la práctica hay esos resultados benéficos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir entonces, las experiencias que han tenido con el uso, digamos en términos, primero obviamente al productor le va a interesar la parte de productividad, qué resultados han obtenido en productividad, y luego si tienen alguna experiencia, algún conocimiento, cómo
si es que esto ha afectado, ha mejorado las condiciones por ejemplo, con coccidiosis o con algún otro padecimiento entérico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? El principal parámetro productivo que se ha visto beneficiado ha sido el índice de conversión. Eh, Otro que también nosotros hemos evaluado, tenemos estudios, es la parte de pigmentación, que va de la mano con una buena integridad intestinal. En lo que se refiere a coccidiosis como tal, obviamente no va a suplir el efecto de una vacuna o de un anticoccidiano, sin embargo, sí aumenta la resiliencia de las aves ante este tipo de procesos infecciosos. ¿Tienen alguna experiencia con enteritis necrótica o alguna información? Hay diferentes niveles de enteritis necrótica o diferentes grados de severidad. A nivel subclínico, sí, encontrando, como le comentaba, que se rescata un poco de la pérdida de la pigmentación que va de la mano con ese daño o alteración en la integridad intestinal. Y otros casos que hemos tenido es también por ejemplo, enfermedades inmunodepresoras que afectan o que hacen que las aves sean más susceptibles a enfermedades como coccidiosis, hacer que el ave no muestre tanta afectación en la pigmentación por este reforzamiento que hay de la barrera intestinal o del microbioma para hacer al ave más resistente a este tipo de retos infecciosos. Triad brinda soluciones innovadoras para un mundo en constante evolución. En Triad garantizamos la salud y el bienestar de los animales, ofreciendo productos, servicios y soluciones comerciales innovadoras, sustentables, tecnológicamente avanzadas y rentables que aportan al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. Ok. En América Latina, que es donde pues, nos siguen afortunadamente y agradecemos esa preferencia de quienes nos escuchan, pues hay muchas variaciones en las condiciones productivas, diferencias en tecnificación, diferencias en desafíos, incluso con agentes potencialmente patógenos, ¿no? La propia enteritis necrótica, la coccidiosis, la humedad relativa del ambiente, la altitud sobre el nivel del mar. O sea, las variaciones son muchas. Y por lo tanto, yo creo que es lógico esperar que la utilización de productos como este y obviamente como muchos otros, pueden tener diferentes escenarios de funcionamiento. Para los productores o para los interesados en las experiencias que tú tienes o incluso como mensaje para aquellos que quisieran incursionar en el uso de este tipo de productos, ¿cuáles crees tú que sean los mejores escenarios en donde se pueda observar estos resultados positivos que nos mencionabas? Y quizá aquellos donde no sea, obviamente, no tan bueno como pudiera ser, pero benéfico de todos modos en la toma de decisiones. Como le comentaba, aquellos escenarios en los cuales las aves presentan algún tipo de disbiosis, cuando se rompe el equilibrio de la microbiota intestinal, este producto es muy bueno para que nosotros podamos regresar a esa homeostasis o a ese equilibrio. Y esto pues no solamente se queda a nivel del intestino, esto como mencionábamos desde la primera pregunta, también se va a ver reflejado tanto en sus parámetros productivos, en su pigmentación, en la calidad de la cama, en la reducción de la frecuencia de pododermatitis. Entonces, va ligado a eso. Realmente en los escenarios de la producción comercial, siento que estos retos infecciosos, como comentábamos, enteritis necrótica, coccidiosis, pues son el día a día y creo que en ese tipo de escenarios es donde este producto da el mejor desempeño. O sea, realmente en condiciones comerciales es donde hemos realizado las pruebas bajo situaciones estresantes y hemos visto buenos resultados, un muy buen desempeño, una conservación de los parámetros, una conservación de la pigmentación, de la calidad de la cama, como le comentaba, creo que ese es el escenario más favorable. Hay algunas situaciones que sí se deben de tomar en cuenta a la hora de utilizar esta herramienta o este recurso nutricional. Nosotros lo que hacemos al validar este producto es que no solamente lo hacemos en una parvada, realizamos la evaluación por lo menos en dos. Como le comentaba, el estimbiótico pues sí nos puede ayudar a acelerar el proceso del cambio hacia una microbiota altamente fermentadora de fibra, pero aproximadamente en el pollo de engorda nosotros tenemos que esperar unos 21 días
antes de empezar a hacer el análisis de la evaluación del microbioma para asegurarnos que realmente se esté llevando a cabo este proceso de modificación. También otro escenario que no es muy favorable, pues es utilizar la enzima ONTO. Eso también no hemos tenido muy buenos resultados al respecto. O también cuando quieren utilizar, además del estimbiótico que ya incluye una gilanasa, seguir incluyendo otra gilanasa, por ejemplo. No es el mejor escenario. El estimbiótico tranquilamente puede, como le comentaba, sustituir el uso de otra gilanasa, de otra carbohidrasa, como una mananasa, otro prebiótico. Entonces, como que incluir demasiados aditivos para la salud intestinal, cuando ya tenemos esta herramienta, sí tiende a generar ahí un desbalance. Entonces, son como factores a considerar cuando uno quiere empezar a utilizar esta ayuda o este aditivo que aporta muchos beneficios a nivel intestinal. Oye, y para la evaluación vamos a ponerlo así, como que del desempeño. Obviamente el objetivo del productor es ver mejoras en parámetros productivos. De todo, ¿no? Mejor ganancia de peso, menor índice de conversión, etcétera. Todo lo que tiene que ver con productividad. En tu opinión, estos seguimientos semanales que habitualmente se hace, pues el peso, índice de conversión, etcétera, ¿es suficiente para corroborar la eficacia de la utilización de esos estimbióticos o, como mencionabas ahorita, ¿no? Su beneficio sobre la microbiota, la corrección de la disbiosis cuando ésta se presenta, la estimulación de las bacterias fibrolíticas? ¿Recomiendas que se hagan ese tipo de análisis como de evaluación de microbiota, o el indicador de productividad es suficiente y como un complemento ocasional hacer este tipo de estudios, de ver cuáles son los perfiles de las bacterias que están poblando el intestino en ese momento? ¿Qué opinión tienes? Fíjese que nosotros realmente utilizamos todas las herramientas. De hecho, utilizamos múltiples herramientas para evaluar el desempeño del producto. Sí, por un lado evaluamos parámetros productivos, lo que decía pigmentación, la apododermatitis, calidad de cama, todo lo que es productivo para nosotros es muy importante, y obviamente a los productores pues es lo que les llama, ¿no? Que se traduzca en dinero. Pero también está dentro de nuestro trabajo demostrar que no solamente les decimos va a haber una modificación en el perfil, no de la microbiota, sino del microbioma. Entonces, de esta manera ellos saben que esos efectos a nivel productivo van ligados con la modificación a nivel intestinal del microbioma. Le comentaba que el análisis que nosotros realizamos es bastante completo, incluye no solo las poblaciones bacterianas, también la producción de metabolitos e incluso proteínas inflamatorias. Entonces, esto le da seguridad a los productores de que los beneficios que están viendo a nivel de campo pues tienen un sustento, un fundamento. Todas las mediciones se comparten con ellos, estamos con ellos en todo momento para dar un acompañamiento a cualquier situación que se llegue a suscitar. Estamos ahí para hacer las modificaciones pertinentes y asegurar que el producto siga funcionando de la mejor manera. Y para los nutriólogos, para los gerentes de producción que afortunadamente escuchan este Avipodcast, ¿qué recomendación respecto al momento de la vida productiva o la vida de las aves, el pollo productor de carne, las pollitas de reemplazo, aves adultas incluso? ¿En qué momento es más recomendable utilizarla? ¿Puede ser todo el tiempo? ¿Puede ser al inicio? ¿Cuáles son las recomendaciones? Actualmente, en los estudios que tenemos, donde hemos profundizado más, es en pollo de engorda, y tranquilamente se utiliza en todo el ciclo productivo. Es sencillo porque pues como es a nivel nutricional, se incluye dentro de la formulación. Entonces, si lo utilizan de manera temprana, mientras más temprano lo empiecen a incluir, más rápido van a ver los beneficios a nivel del cambio en la microbiota o del microbioma, y a nivel de parámetros productivos. Nosotros no hemos tenido ningún problema hasta el momento. Todo se ha presentado bastante bien con su inclusión durante todo el ciclo en pollo de engorda, dado a su dosis de inclusión tan baja. Muy bien, muy bien. Oye, pero que también, como en todos, pues los que estamos involucrados aquí en la avicultura, hay muchas cosas obviamente
que participan para lograr el éxito de la productividad. Hablamos de las aves como tal, hablamos de las instalaciones, del ambiente, de la nutrición, del personal, etcétera, y se ha desarrollado mucha tecnología y mucho conocimiento alrededor de la producción avícola. Y sin embargo, pues también es frecuente que veamos que esos objetivos de producción no se alcanzan, a pesar de que sabemos que la genética está ahí, que el manejo está ahí, sabemos de la temperatura, de la humedad, de la nutrición, todo eso lo sabemos. En tu experiencia y enfocados evidentemente al uso de estos estimbióticos, ¿cuáles crees que sean los errores más comunes o los riesgos en su uso que quizá podrían arrojar como resultado, pues no lo que se esperaba, pero no porque no funcione, sino porque quizá no se implementó, no se aplicó correctamente? Como usted comenta, consideramos que nada va a sustituir unas buenas medidas de bioseguridad. El estimbiótico no lo va a hacer. Ser muy estricto en las medidas de bioseguridad es importante en todas las explotaciones o en las producciones avícolas. Por otro lado, un buen calendario de vacunación, buen manejo, el perfil de nutrientes en la dieta, todo eso es esencial. No podemos esperar que un aditivo vaya a solucionar problemas de manejo, como usted bien comenta. Es importante tener esto en consideración a la hora de empezar a utilizar y los aditivos en general. Entonces, creo que eso es una de las problemáticas a la que nos enfrentamos en algunas ocasiones y pues sí, nunca está de más recalcar, aunque sea una vez más, la importancia de un buen calendario de vacunación, de buenas medidas de bioseguridad, calidad del agua, perfil nutricional, manejo, todo eso aunado a medidas como lo que es la promoción de una buena salud intestinal, creo que es clave y es esencial para unas parvadas sanas que nos van a estar generando los parámetros que nosotros esperamos. Claro, pues nosotros sabemos, ¿no? Cualquier parvada, cualquier grupo de aves, independientemente de su fin zootécnico, si hay una condición que las ponga en riesgo, estrés, agentes infecciosos, etcétera, casi ave enferma, casi lo primero que hace es dejar de comer. Y obviamente si no come, no lleva el anticoxidiano, no lleva el estimbiótico, no lleva todo aquello que se le está ofreciendo, ¿no? Entonces, es que no, pues no crecieron bien, pues no, porque no comió. Lo que hay que resolver primero es la causa que originó la disminución en el consumo de alimento. Y eso obviamente va a traer otros problemas, ¿no? Es muy importante lo que dices, ¿no? Indicarle a los productores, a las personas involucradas, que todo tiene que estar bien para que se vea realmente el efecto benéfico de ese estimbiótico, como lo podríamos ver con una vacuna, con cualquier otro factor que estemos tratando de incluir ahí en la nutrición de los animales, ¿cierto? Así es, doctor. Incluso llegamos al punto de apoyar a nuestros clientes o prospectos a determinar causas infecciosas que están más allá de lo digestivo para pues dar nuestras recomendaciones y ver de qué manera se pueden solucionar para que este producto pueda tener un mejor desempeño y puedan ver los efectos. Karina, pues este tema de los estimbióticos, para muchos nuevo el término, pero que ya de acuerdo con lo que nos platicas, pues ya tiene un tiempo que se conoce y obviamente que se está utilizando, ya tienen resultados, ya hay empresas que lo han usado y que han visto los beneficios. A manera de resumen y de rescatar las ideas que tú consideres más importantes para quienes nos están escuchando, ¿cuál sería el mensaje, cuál sería la información más relevante que quieres que se lleven, que analicen y después, si quieren, profundicen en este tema? Yo creo que el estudio del microbioma en general ha sido de lo más, al menos para mí, más interesante en los últimos años. Los nuevos conocimientos que se están generando con respecto a la importancia del sistema inmune asociado al tracto gastrointestinal, que ya no solamente es un problema de intestino, sino que lo que lleva de la mano, el efecto en la inmunidad, en la buena respuesta de las aves a enfermedades infecciosas que no son de tipo digestivo, que van de la mano, que el pollo no es no lo podemos separar en sistema digestivo, sistema respiratorio, sino que el pollo es un todo. Entonces, por eso nosotros la importancia
radica en que evaluemos macroscópicamente, incluso microscópicamente al pollo como un todo. El uso de estas alternativas, como los estimbióticos, pues son esenciales para favorecer, para promover la salud a nivel del intestino. Esto va a traerles muchos beneficios, siempre y cuando, como comentábamos, pues haya de la mano buenas medidas de bioseguridad, vacunación, etcétera, en lo que comentábamos. Los escenarios más benéficos o que se han beneficiado, las producciones que se han beneficiado más, son aquellas que están con el enfoque de reducción en el uso de antibióticos, o más bien el uso responsable de los antibióticos, y particularmente incluso algunas producciones que están reduciendo o eliminando los promotores de crecimiento. Hemos trabajado de la mano con ellos, viendo de qué manera estas herramientas pueden ayudarlos a compensar la reducción o la eliminación de los promotores de crecimiento con muy buenos resultados. Pues muy bien, el mensaje está ahí. Ojalá que lo puedan analizar, que lo puedan razonar aquellos que nos escuchan. Karina, antes de despedirnos, quisiéramos hacer contigo lo que regularmente hacemos con nuestros invitados que amablemente nos comparten sus experiencias, sus conocimientos, que es la nominación de otro profesionista que como tú pueda servir para que este Avipodcast ayude a mejorar, aunque sea un poco, la avicultura latinoamericana. Alguien que tú consideres que también vale la pena que invitemos y que como tú nos comparte información. Yo personalmente quisiera nominar a una persona que, además de ser un excelente amigo, una excelente persona, y que para mí ha sido todo un maestro, he aprendido mucho de él, el doctor José Baltasar Jasso. No sé, espero que en algún momento pudiéramos tener la oportunidad o el privilegio de escucharlo. A él le gusta mucho compartir sus conocimientos. Entonces, considero que en plataformas de este estilo, de este nivel, él tiene muchísimo que aportar, porque al menos yo he aprendido bastante de él, y creo que siempre está feliz de compartirnos todo lo que ha aprendido él a lo largo de sus décadas de experiencia. Entonces, me gustaría escuchar un podcast acerca de cualquier tema que él nos quiera compartir. Es bienvenido, y yo sé que va a ser un tema que vamos a aprender mucho, muy interesante. Entonces, él es mi nominado. Excelente, pues ya el equipo técnico de Wastenetics tiene la tarea de buscar al doctor Jasso para que ojalá que pronto nos acepte la invitación y podamos platicar con él. Pues Karina Gaviña, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, por compartir toda esta información con nosotros. Un servidor, Rubén Merino, desde la Ciudad de México, les agradece también a quienes nos siguen este Avipodcast. Hasta luego. Hasta luego.